Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe y sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. Aquí viene una palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal. Mientras almodaba la greda, lo volvió entonces a empezar transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. A veces yo hablo respecto de algún reino o de alguna nación, amenazando con destruir y arrancar. Mas ellos cambian su proceder, dejando la maldad que yo denunciaba. Entonces, yo también cambio mis proyectos y ya no les quiero causar ningún mal. Otras veces yo hablo respecto de alguna nación o de algún reino prometiendo edificar y plantar. Mas ellos hacen lo que me desagrada y dejan de escuchar mi voz. Entonces yo también me arrepiento y ya no quiero hacerles el bien que prometía. Pues bien, oigan lo que dice Yahvé a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Sepan que yo estoy preparando contra ustedes una desgracia. Arrepiéntanse cada uno de su mal proceder y mejoren su conducta y sus obras. Pero ellos respondieron, basta, nosotros haremos según nos parezca. Y cada uno sigue sus propias ideas, por malas que sean. Debido a esto, así habla Yahvé. Averigüen entre las naciones y vean si alguien oyó cosa semejante. Una cosa horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Han visto ustedes que haya desaparecido de las altas cumbres la nieve del Líbano, o que se haya secado las aguas poderosas, frescas y corrientes? Y bien, mi pueblo me ha olvidado y quema incienso a cosas que no valen nada. Lo han desviado de sus caminos, de sus viejos senderos, para tomar caminos horrorosos, rutas intransitables. Lograrán que su país se vuelva un desierto, un objeto de risa eterna. Todo el que pase quedará sorprendido de eso y meneará la cabeza. Como si fuera el viento de oriente, los desparramaré frente al enemigo. La espada y no la cara les mostraré en el día de su calamidad. Ellos decían, vengan, tramemos un atentado contra Jeremías, porque no por eso van a faltar sacerdotes que nos digan la ley, ni sabios que den consejos, ni profetas que transmitan palabras de Yahvé. Vengan, debemos contradecirle y no hacer más caso a todas sus palabras. Atiéndeme, Yahvé. Mira lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga mal por bien? ¿Y cómo es que ellos están haciendo un hoyo para mí? Recuérdate cómo me presenté a ti para hablarte en su favor y para apartar de ellos tu ira. Entrega pues sus hijos al hambre, déjalos a merced de la espada, que sus mujeres se queden sin hijos ni maridos, que sus esposos sean muertos por la peste y sus jóvenes atravesados por la espada en la guerra. Que se oigan salir gritos de sus casas cuando tú envíes de repente contra ellos banda de salteadores, ya que han cavado una fosa para cazarme y han escondido trampas por donde yo paso. Tú, Yahvé, conoces en detalle sus planes asesinos contra mí. No perdones su crimen, ni se te olvide su pecado. No pierdas de vista su destrucción,
Cuando se desate tu cólera, actúa no más contra ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende a nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, porque Dios nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Estamos todavía luchando contra el mal. Sabe que cuando uno está haciendo el bien, pues hay alguien que no le gusta y hace lo posible para que las cosas no se nos den. Pero ahí estamos, luchando para que las cosas mejoren y pues podamos seguir subiendo los videos. Ya saben cuál es el problema por la cual a veces no subo videos, que el internet se pone malo y entonces no me deja grabar, no me deja subir los videos. Pero bueno, estamos luchando contra el mal, porque si hacemos el bien tenemos que luchar. Y estamos para eso y también pues le pedimos oración para que Dios nos dé la fortaleza para seguir luchando. Y bueno, agradecido con ustedes porque han permanecido en escuchar la palabra de Dios. Y también les hago una invitación que compartan estos videos a más personas y que inviten a personas a que se suscriban para que escuchen la palabra de Dios. Este canal, pues saben que el propósito es escuchar la palabra de Dios en orden, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. ¿Sí? Es el propósito. Y con muchos me ha preguntado, ¿y cuando termines la Biblia qué vas a hacer? Seguimos leyendo la palabra de Dios. El propósito es no dejar de escuchar la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Entonces, si Dios nos permite, culminamos la Biblia, de leerla, y ya vemos qué podemos hacer. También le coloco peticiones a ustedes que quisieran ver en el canal, ¿sí? Porque recuerde que el contenido lo hacemos para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Entonces, si alguno desea que se haga otro tipo de videos, coméntelo, escríbame y entonces tomaremos esas opiniones para crear nuevos videos. Pero por ahora estamos escuchando la palabra de Dios como va en la Biblia. Y hoy hemos escuchado el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Eh, Hoy la palabra de Dios nos da una enseñanza muy bonita. Y a través de este capítulo que hemos escuchado, hay una canción muy bonita. No la canto bien, porque casi no me la sé. No la tocamos con guitarra, porque la guitarra pues la tengo dañada todavía. Entonces, no la vamos a tocar con la guitarra porque no tengo la guitarra. Pero es un canto muy bonito, no sé si alguno lo habrá escuchado. No sé si alguno lo habrá oído por ahí, que trata sobre el alfarero. Que dice, no recuerdo la letra, pero dice que en manos del alfarero, que renuévame. Es una canción que trata de renovar. Y Dios le coloca este ejemplo al profeta Jeremías para enseñarle al pueblo de Jerusalén que así como el barro es manipulado por el alfarero, que si el alfarero hizo algo, pero no le gustó, lo destruye y vuelve a construir algo mejor. Pues Dios le quería demostrar con ese ejemplo de la misma manera al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, que así como Él ha creado a ellos en un pueblo, pero no le ha gustado cómo están actuando, Él puede sencillamente como el barro volverlo, recoger y crear otra cosa mejor,
crear otro pueblo mejor. ¿Sí? Dios le estaba dando ese ejemplo a ese pueblo. Porque Dios dice que Él hizo ese pueblo, los reunió para darle todo lo que quisieran, con tal de que le sirvieran a Él. Pero resulta que esas personas eran cabeza hueca. Y entonces empezaron a hacer cosas que a Dios le desagrada. Empezaron a hacer cosas que a Dios no le gustaba. Entonces Dios vio que eso que había hecho se le estaba yendo mal. Entonces le quería demostrar al pueblo de Israel que así como el barro, él podía hacer con ellos también las mismas cosas. ¿Sí? Porque todos nosotros somos creados por Dios. Entonces, si nosotros hacemos mal, Dios quiere que ustedes y yo nos renovemos. ¿Sí? Y fíjese que lo dice en el capítulo 18 el profeta Jeremías. Dice, aquí viene una palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Esa es la palabra de Dios que Dios le mandó a decir a Jeremías que bajara allá a la casa del que trabaja la greda y que allí él le hará oír las palabras. ¿Sí? Para que el profeta Jeremías se entendiera, Dios le iba a dar un ejemplo con el alfarero. Le iba a dar el ejemplo. Y muchas veces pasa con nosotros, que a veces Dios nos habla, Dios nos muestra y nosotros no entendemos. Entonces Dios tiene que buscar otra manera para que nosotros podamos entender. Y aún así nosotros a veces somos ignorantes. A veces nosotros no queremos ver las cosas de Dios. Decía una señora por ahí, es que a veces nosotros somos como tapados. Y sí, a veces somos como tapados, como dice la señora. Que Dios nos muestra las cosas que tenemos que hacer en realidad y nosotros no la vemos. Que Dios nos habla para que hagamos el bien y no lo escuchamos. No lo escuchamos. Entonces, Dios le dijo al profeta Jeremías, vaya allá donde el alfarero, allá el que trabaja con la greda, con el barro, que allá yo le haré que oiga mis palabras. ¿Sí? Allá le haré que oiga mis palabras, dice Dios. Entonces, dice el profeta Jeremías, bajé donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras almodaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. ¿Sí? El profeta Jeremías vio que cuando llegó allá al sitio, estaba el alfarero haciendo una obra. Pero dice el profeta Jeremías que el alfarero vio que el cántaro salió mal, ¿sí? Salió con defectos. Entonces, dice Jeremías, ¿qué hizo el alfarero? Destruyó y empezó a construirlo nuevamente. Lo transformó en algo mejor a su gusto, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ese fue el ejemplo que Dios le mostró al profeta Jeremías para que entendiera lo que Dios le quería demostrar al pueblo de Israel. ¿Sí? Ese fue el ejemplo más sencillo que Dios le mostró al profeta Jeremías. ¿Sí? Renovación del corazón, en pocas palabras. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Sí, y es una realidad que Dios nos dice. Que así como el barro lo tiene el alfarero en sus manos y el alfarero hace lo que quiera con ese barro en sus manos, con tal de construir algo que le guste, así somos nosotros para Dios. De la misma forma, ¿sí? Somos ese barro para Dios. Que si Dios nos quiere moldear a algo bien, a algo mejor, lo hace. Claro, que no lo va a hacer de la noche a la mañana, no, porque es que eso no es fácil. No, porque para que una persona cambie de mal a bien, tiene su tiempo. Sí, tiene su tiempo. Pero eso es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Que si alguno está haciendo el mal, no se preocupe. Que esa persona para Dios es como el barro. Sí, lo vuelve a recoger y lo transforma en algo mejor. En algo mejor. Es que sí,
La conversión existe para todos, sí. Pero claro, también va a depender de nosotros, si queremos dejarnos convertir, sí. Porque imagínense, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del barro. Usted hizo algo con el barro, hizo un monumento y le salió mal, pero resulta que el barro no quiere colocar de su parte y se colocó duro. ¿Y ya qué va a hacer el alfarero? ¿Qué va a hacer usted? Lo va a destruir y va a botar eso y va a agarrar más barro y va a hacer otra cosa mejor. Pero ahora, si el barro no se endurece y sigue en su estado normal, ¿qué puede hacer la persona? Lo recoge, lo vuelve a amasar y le da la forma otra vez. Pero eso pasa si el barro cede. Si no cede, lo bota. De la misma manera pasa con nosotros. Si nosotros estamos haciendo el mal y Dios quiere que nos convirtamos, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros cedemos, Dios nos convierte. Nuestra vida se convierte. Pero si nosotros nos volvemos duros como una piedra, la conversión nos pasa y no entra en nosotros. Dios nos da esa bonita enseñanza y la verdad que cuando estaba practicándola, cuando estaba leyendo ahora, me llamó mucho la atención y me gustó. Porque nosotros somos como ese barro del alfarero. Que si salimos mal, Dios va a buscar la manera de transformarnos. Sí, a mí me transformó. A mí me hizo una persona nueva. De ser un joven que prácticamente no conocía las cosas de Dios, que solamente era un joven que se la pasaba encerrado en su cuarto, aquí jugando. Cuando estaba más pequeño, pues aquí en Venezuela hubo un operativo que a los estudiantes en la escuela le dieron computadoras, unas computadoras pequeñas. Entonces yo me la pasaba en eso, jugando ya. Pero llegó el momento que Dios dijo, no, a este joven vamos a transformarlo. Y la transformación se hizo porque yo cedí, porque hace tiempo Dios quería, pero yo no dejaba, pero yo me ponía duro, hasta que llegó el momento que dije que sí. Entonces fue donde Dios empezó a cambiar, a cambiar. Y ya ahora soy otra persona, ya ahora soy otro joven. Bendito sea Dios. Y así como yo hay muchas personas que han tenido esa conversión. Mi papá, de ser una persona que no asistía a la iglesia, ahora tiene un matrimonio por la iglesia. Y hay un testimonio que estamos preparándonos para grabarlo. Mi papá tiene un testimonio muy bonito y ayer eh, estaba yo en la casa de él, yo siempre lo voy y lo visito, y estamos hablando. Y me contó otro testimonio que a mí me impresionó. Y es un testimonio que no cualquiera le pasa. Mi papá tiene muchos testimonios y estamos buscando el día, el sitio, para hacerle como una entrevista o lo que llaman hoy día un podcast, para que él dé su testimonio para que ustedes lo escuchen. Pero el testimonio que escuché ayer, que me dijo, quedé impresionante, quedé impresionante, ¿sí? Porque a raíz de su matrimonio, ahora Dios le está dando los dones que él tiene que tener. Y uno de los dones es que tiene la valentía de presentársele ante un demonio. Sí, mi papá fue testigo de salvar a una niña. Sí. En pocas palabras, mi papá hizo un exorcismo. Fue capaz de hacerlo. Fue una niña que se le metió un demonio y le llamaron. Y él fue. El sacerdote no estaba, estaba en las comunidades. Y mi papá fue capaz de sacar el demonio de esa niña. Sí, yo quedé impresionado cuando mi papá me contó eso. Que él fue capaz de sacar a ese demonio, lo combatió, lo enfrentó. Y es que es algo que es real, porque cuando hay una pareja que es casada por la iglesia y vive en santidad, es capaz de combatir el mal, sí. Y eso pasó con mi papá, y eso porque él decidió aceptar la conversión.
Y ese testimonio vamos a grabarlo. Dios mediante, vamos a cuadrar para ver cuándo podemos grabarlo, para grabarlo y subirlo para que ustedes escuchen los testimonios de mi papá. Entonces, cuando nosotros decidimos aceptar la conversión, las cosas en nosotros cambian, nuestra vida mejora, sí. Pero si nosotros no aceptamos la conversión, seguiremos siendo unas personas como una piedra, dura, sin sentir nada, con un color sólido, pálido, muertos. Pero que ojalá nosotros esta lectura podamos aprender y pedirle a Dios como el alfarero, pedirle como a la canción. Señor, yo quiero ser un vaso nuevo. Ayúdame, Señor, a renovar. Para eso vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad, nos dé la sabiduría, para que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar, quiero que renueves mi corazón. Pero para que eso pase, debemos colocar de nuestra parte. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.